En la continuidad de Portal Agropecuario, en este segmento que abordamos cada una de las semanas, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con el nuevo gobierno, con lo que representa Javier Milei o puede representar para la Argentina y también lo que el campo tiene para darle. Pero claro, evidentemente siempre estamos con estos tira y afloja. Por eso vamos a ir a brevar con un consultor, un especialista en todos estos temas, que nada más que Luis Villa, al cual ya le estoy dando las gracias por compartir estos minutos. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, ¿qué tal Horacio? Un gusto también verte, escucharte y sobre todo intercambiar ideas y opiniones en esta coyuntura tan especial que vive nuestro querido país. ¿Cuál sería un poco tu primera impresión? No te digo ya del proceso eleccionario, porque evidentemente el proceso ha tenido muchas contradicciones, muchas idas y vueltas, pero sí de estos primeros días de este gobierno y analizar un poco también al personaje, ¿no? Porque evidentemente detrás de Javier Milei hay todo un personaje. Sí, un personaje que de alguna manera viene a reivindicar a la televisión, digamos que es redituable ir 4 o 5 veces por semana en vivo a la televisión de cable o de aire. Claramente se puede instalar una persona, más allá si tenía el peinado que tenía, o perdón, o si tenía siempre el mismo traje, eso es totalmente anecdótico. Él fue dando un mensaje consistente en el tiempo y eso fue logrando posicionamiento. Por más que siempre fuese a los mismos lugares y por más que sea una persona que en realidad no conoce el país. Milei, hay muchas provincias del país en las que no ha estado, no ya en su campaña, no ha estado nunca. Eh, Todo eso se dio en un país como el nuestro que viene en un declive que es secular, porque llevamos como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial una situación de decadencia, a veces más acelerada, a veces menos. Y él supo transmitir claramente sus ideas, conectó muy rápidamente con varios grupos, con los jóvenes. Si hubiese elecciones exclusivamente de varones menores de 30 años, Milei podía ganar en primera vuelta con 2/3 de los votos posiblemente. Y también fue conectando con el emprendedor, el argentino que está agotado de un modelo que sin duda no tiene ya ninguna posibilidad de ofrecer nada bueno, al contrario, nos estaba llevando a la fase final previa a una hiperinflación. Él a su vez es una persona que tiene cierta riqueza intelectual, que ha leído mucho y que ha ido cambiando mucho su forma de pensar. De hecho, yo creo que él todavía no ha terminado de asentar su forma definitiva de pensar. Él se autopercibe un anarcocapitalista, un hombre que defiende la praxeología, no praxiología, el estudio de la praxis, sino la praxeología, la ciencia o pseudociencia, en mi opinión, opino que es una pseudociencia, que fundaron los economistas austríacos, sobre todo Ludwig von Mises, hace más de 100 años. Eh, es una cuestión que tiene tantas contradicciones con las ciencias sociales, con la ciencia económica en particular, que no ha cuajado en ningún lugar del mundo. Es una cuestión que está ahí, teórica, que sirve para el marco teórico del pensamiento. Milei es la primera persona que tiene una función de gobierno destacadísima, es el líder del ejecutivo de un país de desarrollo intermedio, pero muy importante en el mundo como es el nuestro. Y ahora, bueno, tiene que ir decidiendo qué convicciones y qué decisiones prácticas va tomando conforme en parte a su supuesta formación de economista no neoclásico y en parte con las limitaciones que le impone la realidad argentina, que son muchas.
Personalmente creo que él va a ir mutando y va a volver a ser más un economista del mainstream, de la corriente principalísima por donde va el 98, 99% de los economistas, que o bien son monetaristas de Chicago, seguramente un poco menos de la mitad, o bien son keynesianos en sus distintas variantes, según si consideramos la otra mitad o un poquito más de la otra mitad. A diferencia, por ejemplo, de Axel Kicillof, que sí es un post-keynesiano que está totalmente en el margen y que forma parte de una corriente exótica que tiene poquísimos representantes en todo el mundo. Así que sí, el personaje va a ser muy, muy estudiado. Recién hay un solo libro, de alguna manera, de investigación sobre él, que obviamente cubre su vida previa a ser presidente, previa incluso a, entiendo si no recuerdo mal, a las PASO. Y van a ir Inclu- surgiendo otras. Eh, sí, incluso él es obviamente un pragmático, ¿no? Y ha tenido y seguramente tendrá que cambiar algunas decisiones sobre la marcha, en particular porque yo creo que eh, si no tuviese los grupos de poder que hoy están intentando en la Argentina que a él le vaya mal, eh, nosotros tenemos un pueblo muy sacrificado que ha soportado mucho más de lo que hoy está soportando y en algunos casos lo ha soportado estoicamente durante muchos años, como si fuera en cuentagotas el veneno, ¿no? Hoy obviamente nadie quiere hablar de ajuste, pero el ajuste se viene haciendo hace muchos años, si no, no tendríamos la cantidad de pobres que tenemos hoy y el nivel educativo, social, cultural al cual la Argentina ha descendido. Pero me parece que quizás el desafío más importante que tiene Milei es poder soportar de alguna manera los embates de estas fuerzas de poder en la Argentina y que al mismo tiempo poder tener el respaldo de la gente, que no siempre es fácil, porque cuando la gente se empieza a sentir que el cinturón le aprieta, se le complica, ¿no? sí, todos estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero sobre todo si entendemos cuál es el potencial premio en el futuro y si tenemos una idea medianamente clara de cuánto tiempo demanda ese esfuerzo. Lo otro es batallar contra la decadencia, contra el hecho de ver que nuestras cosas cada año están más viejas, etcétera, etcétera, que nuestros hijos no pueden progresar. Así que sí, esa capacidad de sacrificio, entre otras cualidades, el argentino promedio, la argentina promedio, la familia promedio, la pyme promedio la tiene y es un gran activo. El tema es ver cómo él lidera el primer año, que es una situación clave. A mí me tranquiliza, en parte, tengo visiones contrapuestas de distintos aspectos, pero me tranquiliza el hecho que fueron dejándose de lado las ideas más extravagantes. Lo primero que se enterró fue la banca Simon, que era posiblemente la idea más absurda de todos. Simon era un economista muy prometedor que murió con un poquito más de 40 años de un infarto. No podemos saber qué hubiera pensado Simon si hubiera vivido en la década del 50 o el 60. Esa es una idea exótica que no tiene lugar más que para un trabajo práctico en una facultad. Después de eso fue dejando de lado, al menos por ahora, la dolarización y sobre todo la versión más riesgosa, que era ir a tomar al exterior 30.000 millones de dólares contra garantías reales, acciones de la Argentina que tiene el ANSES, reservas en vaca muerta, etcétera, etcétera. O sea, la versión de Emilio Campo para dolarizar ya mismo. Y ahora, afortunadamente, han dejado de lado el canje del ELIX así intempestivo, porque las LELIX son un problema, pero son un síntoma de un problema principal, que es el que hay que atacar. Y las LELIX son un problema doméstico, un problema en pesos y un problema flotante que se puede renovar. Y había la idea de transformarlo, en lugar de una deuda interna en una deuda externa, en lugar de en pesos, transformarla a dólares, y en lugar de tener una deuda con revolving o flotante, tener una deuda con fecha cierta. Escuchando al ministro Caputo en su mensaje y en los posteriores reportajes, también es tranquilizador que eso está bastante sepultado de momento, independientemente de lo dificultoso que es para la Argentina ir a buscar 10.000, 15.000 millones de dólares como se necesita.
Así que en ese aspecto, en lo macro, en las grandes líneas de acción, a mí me parece que está bien rumbeado, porque dejó de lado todo lo exótico, incluso cosas bastante extravagantes que dijo ya electo, como por ejemplo que le parecía bien la cuestión del impuesto a las ganancias y la quita a la cuarta categoría. Así que en eso que serían las grandes cuestiones de acción, no las filosóficas que él las tendrá que meditar en esos últimos 10, 15 minutos antes de que se duerme y al momento de levantarse. Yo creo que él va a ir cambiando hacia algo mucho más práctico, porque si no la realidad argentina lo va a, a forzar a que lo haga de un modo más violento. Es decir, va a dejar de lado todas esas ideas totalmente teóricas de Murray Rothbard, que él dice admirar tanto. A poco que uno lea Rothbard se da cuenta de que eso es totalmente impracticable en un país ordenado. En la Argentina es directamente suicida. Pero todo esto le sirvió. Fue un gran revulsivo, él logró que la gente lo escuche, logró que la gente le siga, y hasta ahora no ha mentido nunca. Siempre ha dicho estrictamente lo que pensaba en ese momento. Y yo creo que es un saldo a favor esto de haber planteado, de no haber engañado, es decir, realmente fue un mensaje brutal, ¿no? Descarnado, tiró todo, puso toda la carne en el asador, pero claro, lo preocupante son aquellos movimientos sociales, políticos, gremiales, que no les sirve que a Milei le vaya bien en el fondo. Lo que les sirve es que le vaya mal y ellos puedan volver lo más rápido posible. Entonces ahí está, me parece, esa cosa de mostrarle a la sociedad por dónde va una cosa y por dónde va la otra y que la sociedad lo entienda y lo respalde. Sí, ahí ya entramos a bajar el nivel de abstracción o digamos, de complejidad para ir a cuestiones más concretas. A mí el mensaje realista diciendo la situación crítica del país me parece correcto. En lo que discrepo es en que no es bueno dar solamente las malas noticias, porque la gente tiene una cierta capacidad de sufrimiento y no más que un cierto nivel, que un cierto nivel. Si está definido un aumento a jubilados, ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se explicita en el mismísimo momento en que los medicamentos y los alimentos han subido un 60, un 80, un 100%? Es decir, el ministro Caputo dice cosas muy ciertas que otro ministro no diría. Estamos con un 1% de inflación diario que anualizado es 3.700% anual. O sea, dice cosas que otro preferiría callar, pero ahí mismo tendría que decir siempre algún incentivo, porque la angustia de la población en un mes tan especial como es diciembre tiene un cierto límite. Ahí ya estamos bajando a niveles un poquito más concretos de este inicio. Después está un poco la lentitud con la que se está avanzando en ciertas cuestiones, incluso formales, Y designaciones. ahí me parece que es un poco el tema de no haber tenido cuadros ya formados, ya definidos y tener que ir un poco sobre la marcha. Luis, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y ya estamos retornando. Me parece excelente. Luis Villa, un consultor, un especialista en temas agropecuarios, en temas económicos, abordando en esta primera parte quién es Milei. Y la segunda nos vamos a meter de cabeza en el sector agropecuario, que hay mucha tela para cortar. Ya volvemos. Retornamos en Chacra Televisión con Luis Villa, les decía, un consultor, un especialista en temas económicos, en temas agropecuarios, y con él vamos a abordar esta segunda parte del programa porque se reunió la semana pasada el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, con la mesa de enlace.
justamente, primero arrancaron mal, porque arrancaron con todos los invitados de un lado, la mesa de enlace, tipo buscando de dónde está Willy, y después a decirle, bueno, yo pensé que los que trabajaban, los que operaban en negro eran los productores que estaban asociados a Ocra, con lo cual rompieron un poco el televisor en 70 pedazos. Lo recompusieron un poco, pero claro, cuando lo recompuso, le dijo, vamos a tener que subir retenciones. Bueno, ahí empezamos de nuevo otra vez con todo el tema de las cuestiones. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, yo ya desde antes de esto, es decir, es verdad, los chispazos esos fueron muy desagradables porque si hay algo que justamente hay que tener es buenas formas y diálogos después de muchísimo tiempo donde hubo destrato, donde incluso ni siquiera hubo diálogo, ni bueno ni malo. Pero antes de todo eso ya se podía, digamos, prever que el gobierno nacional tal vez no mejore la situación tributaria, la presión fiscal, la presión impositiva, y que mientras tanto eso se da, las provincias incrementen el impuesto inmobiliario y los municipios incrementen tasas o impuestos disfrazados de tasas o lo que fuera. Lo que estamos viendo es, se verá cuánto dura, un ajuste clásico, como dice el ministro, pero que recurre a los impuestos más distorsivos porque se generaliza el impuesto que llamamos coloquialmente retención o derecho de exportación, pero que claramente y jurídicamente hay dos fallos de la Corte Suprema que definen claramente que eso no es un arancel ni es una entelequia no clasificable, es un impuesto, o sea, tiene un tratamiento tributario, por eso los DN1 pueden versar sobre retenciones, por ejemplo. Entonces, eso a su vez puede venir acompañado por un incremento en la alícuota de ingresos brutos de las provincias, o sea, estamos viendo que cada estamento estatal está recurriendo a la más sencilla, a la más fácil, pero que es a su vez la más recesiva, la más distorsiva, y lo vimos con la sequía que padecimos el año pasado. El sector perdió mucho dinero y sin embargo hubo que pagar más de 3.500 millones de dólares en retenciones solamente en los primeros 8 o 9 meses de este año calendario 2023. El hecho de generalizarlo no es un consuelo para el sector agropecuario, sobre todo cuando las economías regionales ya tenían eh, un proyecto de 1, 2, 3 años con retenciones cero. Por otro lado, sabemos que este ministro es muy afecto al atraso cambiario y además lo ha dicho, puso un tipo de cambio alto para que luego empiece a atrasarse, para que luego el Crowley Peck o ese ritmo suave de devaluación sea de solo el 2%, mientras que la inflación va a ir corriendo a mucho más velocidad. Con lo cual, al momento de máxima facturación del agro el año que viene, abril, mayo, junio, julio, puede que el productor se encuentre con tipo de cambio ya atrasado, alícuota de retenciones generalizadas para leche, para carne, para economías regionales, etcétera, las de soja tan malas como están hasta ahora, tal vez tasas de interés positivas en los préstamos, o sea que puede ocurrir que haya mucha facturación, pero muy poca rentabilidad o nula rentabilidad, aún con buenos volúmenes producidos, aún con buenos precios. Entonces ahí hay un riesgo. A mí me asusta mucho de Caputo que o haya atraso cambiario o haya tasas de interés muy fuertemente positivas en términos reales, o haya ambas cosas. De momento, bueno, arrancó con las dos en cero, vamos a decir. Ninguno de los dos amenazas están vigentes, pero el atraso cambiario es algo que se viene muy, muy rápido. Prácticamente es posible que en marzo o abril ya estemos viendo un dólar oficial atrasado, por más que una proporción se pueda comercializar a través del contado con liquidación. Así que sí, hay riesgos y por otro lado hay que ver cómo llega el proyecto o los proyectos de ley a el Congreso, porque los impuestos estos son sencillos de colocar, lo que son muy difíciles después de sacar. Eh,
Habría una posibilidad interesante que se está manejando y es que la potestad, que hoy el Ejecutivo la ha perdido, afortunadamente, que la potestad se le entregue nuevamente, pero solo para bajar alícuotas, nunca para subir. Bueno, sería una manera de decir, esto es malo, pero es muy difícil que empeore. Pero ya digo, es un impuesto muy tosco, muy distorsivo y lo lógico sería que eso esté, como dijo el ministro, solamente por un año. Ahora, cada vez que acá se ha puesto un impuesto distorsivo, sea impuesto al cheque, sea incremento en las alícuotas de IVA, sea de retenciones, era por un año y se han quedado 10, 20, 30 años. Entonces el productor eso ya lo sabe o lo intuye y lo va a tener en cuenta a la hora de tomar decisión. E incluso cuando uno, o sea, el ministro Caputo plantea que no va a haber devaluación, pero este valor que fijó hoy para el dólar, con una inflación de 20%, en 3 meses tiene 60 de inflación, con lo cual va a tener que volver a acomodarlo. Sí, obtiene, digamos, 30 este mes y después logra realmente tener 10 y 2, pero la alícuota de retenciones él la plantea en 15. Él nos dijo, bueno, 15 y después 2 y después 10, que sería una manera de ir acompañando el atraso. Y además, como bien decimos, está por verse, si tuviera 3 meses de alta inflación, los 800 pesos se van. Y por otro lado, la importación tiene un valor más alto porque tiene el impuesto país. Entonces, ciertos insumos del agro, como gasoil o fertilizantes, tienen un tipo de cambio más alto, más el impuesto país, más los aranceles de importación, que si bien es verdad que el Ejecutivo por fin tomó conciencia que la energía y los fertilizantes tienen que tener un tratamiento distinto, no es una cosa, un lujo que se pretende dar el agro. Pero claro, uno empieza a sumar valores de los fertilizantes altos, más tipo de cambio alto, más arancel, más flete marítimo, y después hay que distribuirlo dentro del país. Bueno, ahí la demanda de capital de trabajo y la relación insumo-producto se ha deteriorado ya hoy. Si hay atraso cambiario o el precio de la soja no es bueno, se va a deteriorar más todavía. Digo el precio de la soja porque es lo que más se factura, pero pensemos, por ejemplo, el caso de la lechería que viene en una crisis muy, muy seria, que ahora le ponen este masazo de 15% de retención y de recesión que va a bajar el consumo interno. O sea, la cuestión no está nada, nada fácil para el sector agropecuario en general. Ahora, pareciera que los gobiernos, incluso este, quieren hacer cosas con los productores que son contradictorias. Por un lado, le piden que se ajusten los cinturones y por otro lado, que se bajen los pantalones. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Sí, 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 te piden que inviertas mucho, pero que al mismo tiempo pagues retenciones y que son cosas, todo parte de esa famosa frase que se ha dicho todo este año, que es, hubo sequía, nos faltan 20.000 millones de dólares. Nos faltan, no queda muy en claro a quién. Ahora va a llover y van a estar. Como si entre medias no hubiera pasado nada, no hubiera gente que ha tenido que desahorrar, no hay suelos que se han descapitalizado en fertilidad, no hay inversiones que se han pospuesto. Jamás se agrega una frase, aunque sea decorativa, para decir, bueno, y el agro va a necesitar ayuda. No, acá se cree que es algo automático. Llueve y hay más plata, y entre medio va quedando gente en el camino, van poniéndose más viejo el parque de maquinaria, el rodeo de vacas no está en buen estado y está más viejo. Jamás, jamás ha habido una ayuda realmente acorde a la magnitud de la sequía. Acá se cree que todo es piloto automático, que todos siembran, que el sector no responde a estímulos, que lo único importante es que el clima acompañe. Es una manera francamente absurda. Y debo decir que el área de bioeconomía tiene mucha de esa visión, de pensar que el agro llegó a su máxima expresión, de que hay que hacer 2 o 3 cambios nada más y después lo importante es que llueva. Cuidado porque esa visión que está en parte impregnada con el desarrollismo, con lo que era el ministerio y después secretaría que finalmente comandó de Mendiguren. Cuidado porque esa idea está bastante, bastante eh, presente, contaminando la manera de ver de los funcionarios que están iniciando su gestión. Así que bueno, ahí hay toda una combinación
aún saliendo todo bien, aún lloviendo, aún teniendo buenos precios, está por verse realmente qué capacidad de inversión va a tener el sector y qué predisposición a invertir va a tener el productor. Es increíble, ¿no? En Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Acá lo que es bueno para el campo es, o sea, se lo ve como una máquina de poner plata, ¿no? Sí. Exclusivamente. Son años de denostar al campo. Aquí en Rosario tenemos la hermosísima estatua que tiene, en homenaje al general San Martín, toda vandalizada con pintadas diciendo agronegocio asesino y cosas por el estilo. En la radio todos los días alguien dice de qué se quejan si llovió, todas cosas que hacen ver que la batalla cultural y comunicacional se perdió y que la gente cree que el agro va en piloto automático, que no necesita ninguna señal y que da lo mismo que no tenga retenciones, a que tenga el 15. Se sigue hablando de saldos exportables. El mundo espera que nosotros contribuyamos a la seguridad alimentaria mundial y acá todavía hablamos de que producimos para nosotros y si sobra a lo mejor mandamos algo al exterior. Es una cuestión muy profunda que está muy enquistada no solo en la sociedad, en el dirigente político promedio. Es incluso Y que no es fácil. mucha gente se acuerda del campo cuando va al supermercado y le aumentó la leche o le aumentó otro tipo de productos, ¿no? O sea, hay gente incluso que pareciera que cree que los productos nacen en el supermercado y que no tienen todo un proceso productivo e industrial de atrás. Luis, como siempre, agradecido por estos minutos, muy claro y muy interesante la charla contigo, así que la vamos a abordar de nuevo prontamente. Te mando un ¿Cómo gran no? abrazo. Lo mismo te digo para vos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Luis Villa, un consultor, un especialista en economía en sectores agropecuarios, al cual consultamos siempre que queremos abrevar en alguna respuesta que no entendemos, ¿no? La verdad es que se entiende bastante poco en la Argentina, pero mientras no entendamos que uno de los sectores más productivos, más pujantes, más generadores de divisas, de mano de obra y de arraigo en el país es el campo, seguramente vamos a seguir a los tumbos.